La siguiente historia me la hizo llegar uno de nuestros seguidores. Le agradezco a David Hernández por esta increíble aportación. La bruja. Mi nombre es David. Tengo 24 años y vivo en México, en un pueblo cerca al estado de Hidalgo. La historia que les voy a contar le sucedió a mi abuela, que desafortunadamente ya no está con nosotros, y que en alguna ocasión se la contó a mi mamá y después ella me la contó a mí. Mis abuelos vivían en una casa de adobe, de solo un cuarto y una cocina pequeña. Ellos tenían 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Una de ellas ya se había casado y solo quedaba mi mamá y mi tía. El cuarto hijo aún lo cargaba en brazos, pues no tenía mucho tiempo que él había nacido. Aquí les recuerdo que era una temporada donde se hablaba mucho de las brujas, mujeres que se dedicaban a la hechicería, y algunas de ellas se llevaban a los niños y parte del ganado. Decían que eran personas que tomaban diferentes formas para que de esta manera pasaran desapercibidas. Esto comenzó en casa de mi tía la mayor. Ella vive retirada de la casa de mis abuelos, a orillas del cerro. Su casa está rodeada de árboles y maleza. Su esposo es campesino y siempre le ha gustado pastorear su ganado. Un día, mientras cuidaba cerca de su casa, escuchó un alboroto. Miró que sus borregos comenzaron a correr. Corrió a revisar y encontró un par de ellos entre la maleza sin vida, con mordidas en todos lados. De entre los animales salió una perra grande de color negro, con una apariencia muy extraña. Unas patas grandes, unas orejas puntiagudas y unos ojos brillantes que transmitían terror. Se quedó mirando fijamente a mi tío por unos segundos. Claro estaba que eso había atacado a su ganado. Mi tío le gritó a su hijo, sacó su arma y comenzaron a perseguirla por todo el llano. Extrañamente empezó a tomar rumbo a casa de mis abuelos. En un par de ocasiones mi tío accionó su arma, pero no pudo darle. Él siempre ha sido un increíble tirador. Constantemente se iba de cacería y no había día que fallara un tiro. Pero ese día es como si algo desviara su puntería. Mi tío, lleno de enojo, la siguió hasta que llegaron a casa de mis abuelos. El animal se perdió entre los magueyes y la maleza que había a orillas de su milpa de mi abuelo. Se podía oír a mi tío maldiciendo mientras buscaba aquel animal. Mi abuela y sus hijas, al escuchar las maldiciones de mi tío, se asustaron y salieron a revisar. Cuando mi abuela llegó con él, miró que mi tío apuntaba hacia el suelo. En ese momento lo detuvo y mi abuela, confiada, observó a aquella perra y sintió compasión por ella, pues pareciera que estaba embarazada y pronto tendría sus crías. Mi abuela convenció a mi tío que la razón por la cual atacó su ganado era porque solo sufría de hambre. Entonces ella se ofreció a cuidarla y a darle alimento para que tuviera sus crías, y de esta manera crecieran y cuidaran la casa de mis abuelos. Aquellas palabras tranquilizaron a mi tío y cedió, pero le advirtió a mi abuela sobre ese animal. Le dijo que tuviera mucho cuidado, que no se le acercara mucho por su apariencia agresiva. Al día siguiente, mi abuela mandó a mi mamá y a mi tía a que le dieran de comer, pero ellas, aterradas por lo que le había dicho mi tío, no quisieron ir solas, así que ella las acompañó. Su primera impresión de mi mamá al ver aquel animal escondido fue de horror, pues su mirada mostraba unos ojos muy brillantes y se le podía ver que tenía ganas de morder a alguien. Mi mamá y mi tía se quedaban atrás mientras que mi abuela le daba de comer. Fue el momento que salió aquella perra y mordió a mi abuela en el pie. Después de darle unos golpes, la pudo soltar. Sus hijas corrieron hacia la cocina por temor a que también las mordiera. Al limpiar la herida de mi abuela, se podían ver las marcas de los dientes afilados. Pero lo más extraño eran 2 marcas. Eran las únicas que habían perforado la piel. Mi abuelo, al ver lo que había pasado, le prohibió acercarse a ese animal, pero cuando él no estaba, se escapaba para darle de comer.
Así pasaron unos días. Mi abuela se empezó a sentirse débil y su bebé siempre estaba llorando. Y todo eso se intensificaba después de medianoche. Al día siguiente fue de lo más tranquilo. El llanto de su bebé ya no estaba, solo permanecía con un sueño profundo y creyeron que era porque noches anteriores no dormía bien. Sin embargo, el cansancio de mi abuela seguía y cada vez se le notaba más. Llegó la noche y mis abuelos se fueron a dormir. Se acostaron y en medio de los dos su bebé. Mi abuela decía que solo recordaba un peso muy grande en sus pies y en sus manos, para después quedar profundamente dormida. En la madrugada se despertaron por el ladrido de los perros. Mi abuela buscaba a su bebé pero no estaba. Despertó a mi abuelo y se levantaron a buscarlo en el suelo. Mi abuelo rápidamente prendió una vela y buscó debajo de las camas. Despertaron a mi mamá y a mi tía para que les ayudaran a buscarlo. Mi mamá aún no entendía cómo es que había desaparecido si él dormía con mis abuelos. Entre la oscuridad, mi abuelo revisó debajo de su cama y jaló una manta blanca. Cuando la sacó, se dio cuenta que allí estaba su hijo sin vida. Aunque había poca luz, con la vela podían ver que tenía mordidas por todos lados, marcas de dientes en todo su cuerpo. Cuando mi mamá vio eso, recordó la mordida que aquella perra le había hecho a mi abuela en su pie, y eran idénticas. Mi mamá se quedó paralizada al ver aterrador hecho. Mi abuela gritaba y lloraba. Mi abuelo salió al patio, gritaba y maldecía en voz alta, pero solo estaba un fuerte viento y el eco de los ladridos de los perros. Después de un rato, regresó y permanecieron despiertos hasta el amanecer. Cuando había luz, revisaron al niño y a mi abuela, y los dos tenían las mismas marcas en todo su cuerpo. Mis abuelos sabían de qué se trataba y sospechaban de aquella perra que mi abuela cuidaba, por las marcas que le había dejado aquella vez que la mordió. Fueron de inmediato a buscarla, pero no estaba. La comida que le habían dejado estaba intacta a pesar de que tenía días que no quería comer. Llegó la noche y no había señales de aquel animal. Sepultaron a su bebé de mis abuelos y jamás la volvieron a ver. Mi abuelo la maldecía y decía que eso había sido una bruja y que se había llevado a su hijo. No sé si solo sería coincidencia o en realidad era aquello que tanto se hablaba en esos tiempos. Ahora, esta historia la cuentan mis tíos cada vez que hay reuniones familiares. Agradezco mucho a mi apreciable seguidor David por compartir su historia. Si también quieres que cuente la tuya, házmela llegar a mi correo, eldetectivemiedo@gmail.com, o déjamela en los comentarios. Estaré al pendiente de ustedes. Yo soy Detective Miedo. Hasta la próxima. Buenas noches.